Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por permitirnos adorarte, engrandecerte, por permitirnos, Señor, declarar victoria. Señor, nosotros dependemos de ti y nada más. No dependemos de los gobiernos, no dependemos de las economías del mundo, dependemos de tu gracia. Amén. Y en esta mañana declaramos victoria porque nosotros tenemos la espada, Señor, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en esta mañana declaramos, Señor, que no estamos solos. Declaramos que tú estás aquí. Y, Señor, como sabemos que tu presencia es lo más santo, declaramos, Señor, y establecemos tu reino en este lugar. En el nombre de Jesús. Pero también te pido por un espíritu de sosiego. Sí, Señor. Yo quiero orar por los niños para que, Señor, no interrumpan este tiempo en donde tu Espíritu Santo, Señor, debe moverse y debe hablar a nuestros corazones. Pero ruego también, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, para que dispongan su corazón a no entretenerse, sino a buscar y escuchar y escudriñar tu palabra que viene bien para este tiempo. Bendecimos a los que están conectados, Señor, al Facebook, a las redes sociales, para que también esta palabra pueda llegar a ellos, a sus corazones. Amén. Muchas gracias, amado. Establecemos la tranquilidad de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Yo quiero que ustedes busquen, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a darle lectura desde el versículo 11 en adelante. Apocalipsis, capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante. Quiero hablar sobre una actualidad, pero también quiero hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo actualmente, y de lo cual nosotros no podemos alejarnos y no podemos estar ignorantes de lo que está pasando en la tierra. ¿Lo tienen? Bien. En el nombre del Señor Jesucristo dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Amén. El día 12 de este mes, el presidente Trump reconoció como capital de Israel a Jerusalén y puso al mundo en un estado de alerta. El tema es que puso al mundo en un estado de alerta, pero no ha puesto al mundo cristiano en estado de alerta. Yo quiero hablar de esto porque entiendo de que debemos estar preparados para las cosas que están sucediendo actualmente.
Y que a veces en el fragor de nuestras luchas y en el fragor de esto de estar en la iglesia, en el fragor de venir al culto, de cantar, de ya saber qué es lo que va a suceder después de ciertas canciones, después de ciertas acciones que vamos a hacer, aún nos conocemos, empezamos a quedarnos sumamente tranquilos, relajados, pensando de que en realidad no está pasando nada en el mundo. Pero el mundo continúa y el proyecto de Dios continúa. El proyecto de Dios no ha dejado de desarrollarse en la historia de la humanidad. Y uno dice, ¿por qué un hombre tan poderoso como Trump, un presidente de Estados Unidos, se anima a hacer semejante declaración en donde dice Jerusalén es capital de Israel? Y anteriormente ninguno de los presidentes que habían estado sobre el gobierno de Estados Unidos se animó a hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, quiero esta mañana poder poner de alguna manera una idea de dónde estamos y en qué tiempo y en qué temporada estamos dentro del calendario de Dios en relación a lo que Dios quiere desarrollar y que termina con el gran trono blanco en donde Dios juzgará a todo ser humano, sea vivo, esté vivo o esté muerto. Y que no se escapa absolutamente nada, ni nadie se va a escapar de ser juzgado, a menos que sea cristiano y a menos que haya sido levantado en el arrebatamiento de la iglesia, donde viene el Señor Jesucristo a buscarnos y viene a juzgarnos, pero vamos a estar con Él en la boda del Cordero. Entonces en esta mañana vamos a poner algo de sentido a todo esto que está pasando. La declaración de Trump puso al rojo vivo a Medio Oriente, porque no solamente causó un problema en ellos, los palestinos, sino que aún un repudio global se produjo entre todos los países del mundo prácticamente y empezó a perderse la perspectiva de un acuerdo de paz entre Israel y entre los palestinos. Ahora, este asunto no es un asunto que tiene que ver con ahora. Esto es una pelea que ya se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo. Actualmente en la ciudad de Jerusalén se desarrollan y está el gobierno de las 3 religiones monoteístas más grandes del planeta, que son los judíos, que tienen su muro de los lamentos, ¿sí? Que son los cristianos, que tienen el Santo Sepulcro, y son los musulmanes, que tienen la mezquita. Estos 3 gobiernos de estas 3 religiones más poderosas monoteístas del mundo están en la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén no es otra cosa en definitiva que el centro espiritual del mundo completo. Todo lo que pueda pasar en Jerusalén nos tiene que interesar. Por eso en una parte en la palabra de Dios, Dios dice, orad por Jerusalén. Tenemos la obligación los cristianos de orar por Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de donde se van a desarrollar los mayores eventos de la historia. El poner los pies sobre la tierra del Señor Jesucristo va a ser sobre la santa ciudad llamada Jerusalén. Y desde ahí va a gobernar a todo el mundo durante 1000 años. Ahora, permítame hacerle un poquito de historia, porque a veces nosotros estamos tan alejados de la historia, ¿no? Y pensamos en Jerusalén nada. Pero en el año 1947 las Naciones Unidas declaró a Israel como ciudad internacional separada. En ese momento, lógicamente, vivían tanto judíos como palestinos. 2 años posterior al año 1947, se desarrolla una guerra entre palestinos e israelíes, y hace que la ciudad de Jerusalén sea separada, sea dividida. La parte occidental de la ciudad de Jerusalén es gobernada y empiezan a vivir a partir de ese momento todos los israelitas, los hebreos. Pero la parte oriental empieza a ser gobernada por los musulmanes. Y de ahí se produce todo este problema que se viene generando a través de la historia.
En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel tiene que luchar contra 3 naciones que se levantaron contra ellos, cuando solamente eran 800.000 personas. Y en ese momento estos 3 países, Egipto, Jordania y Siria, se levantan para tratar de tomar el control definitivamente y desarraigar totalmente a Israel o a los judíos de su ciudad. El resultado de la guerra de estos 6 días, cuando solamente tenían nada más que 800.000 personas que no eran soldados, que eran ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Sin embargo, 3 naciones superpoderosas, incluidas en ellos todo lo que es Egipto, Irán, Irak, más lo que es Jordania y Siria, se levantan contra estos 800.000 que son los judíos, y en 6 días Israel definitivamente los destruye a todos. Dice la Biblia que Dios habla de la ciudad de Jerusalén, habla de Israel como la niña de sus ojos. E históricamente vemos a través del salmista David, vemos cómo declara que Israel es el pueblo de Dios. No solamente destruye estas 3 naciones, sino que además definitivamente toma el control absoluto de todo Jerusalén, y a partir de ese momento Jerusalén pasa a estar en manos de los israelitas. Y en 1980 se declara oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Gracias a un proceso de paz que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, de alguna manera han tenido una relativa convivencia entre los judíos y los palestinos, pero que no ha sido una paz concreta. Por eso es que ha habido mucha intervención básicamente de la ONU, o básicamente de naciones como Estados Unidos, que se ha aliado con Israel. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué nosotros tenemos que ver la declaración de Trump como algo profético? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que va a suceder en un futuro próximo? Porque ni siquiera estoy hablando de cientos de años. Según el calendario israelita, nosotros ya entramos en la parte final del tercer tiempo, en donde dentro de muy pocos años tiene que desarrollarse la gran tribulación. O sea, ya no estamos hablando como hablaban nuestros abuelos hace 50, 100 años, que hablaban y decían Jesucristo viene. No, ya definitivamente todas las situaciones que han estado pasando en el mundo están hablando a las claras que nosotros ya entramos en la etapa final. Tal vez nosotros los mayores no podamos verlo y no lo vamos a ver, tal vez, pero estimo de que todos nuestros hijos van a tener que enfrentar la gran tribulación. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Porque el tiempo de la gran apostasía todavía no ha llegado. Y el tiempo de la gran apostasía es cuando renuncian al cristianismo para volverse atrás. Si nosotros no somos capaces de preparar a nuestros hijos para enfrentar la gran tribulación, van a ser parte de los que van a ser apóstatas. Es por eso que nosotros tenemos que tener claro que nuestra responsabilidad como padres no se limita solamente a darle alimento, de poder protegerlo, de poder darle salud y darle educación, sino que lo más importante que puede pasar en la vida de un niño es que sea preparado para enfrentar los tiempos difíciles que se viven. Ahora, ¿por qué Trump toma esta decisión? Cuando Trump estaba como candidato para presidente, él consiguió el apoyo para su candidatura de judíos americanos, de la derecha evangélica y conservadora y de un grupo de cristianos sionistas de los Estados Unidos. Estos 3 grupos le dan el apoyo a Trump para que él pueda llegar en definitiva a la presidencia. Hay un pastor llamado Robert Jeffress
que es pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, y Jerry Falwell. Estos dos pastores son los que le han dado a él el respaldo a nivel cristiano evangélico a Trump para que pudiera llegar a la presidencia. En ese momento, cuando él estaba como candidato, él hizo una promesa, y la promesa fue de que él iba a declarar, si ganaba, iba a declarar a Jerusalén como la capital de Israel. O sea que en definitiva, el apoyo que recibió Trump por parte de la línea evangélica o de la iglesia cristiana evangélica, representado en estos dos pastores, más otros más, él está devolviendo hoy y está cumpliendo con la promesa que él hizo en su momento de la campaña. ¿Qué es lo que está siguiendo Trump? Y acá tenemos que nosotros abrir nuestra mente. Él lo que está siguiendo es una agenda política religiosa. Ahora, esta agenda política religiosa nos puede llevar a nosotros a que se desarrolle, y seguramente nos va a llevar a nosotros a que se desarrolle el proyecto de Dios mucho más rápido de lo que nosotros teníamos pensado. ¿Por qué? Porque si él está siendo influenciado fuertemente por estas tres líneas, los judíos por un lado, los cristianos evangélicos tradicionales, que también entramos nosotros por otro, y los cristianos sionistas, en definitiva, lo que se espera es que él junte estas dos agendas, tanto política como religiosa, y se empieza a desarrollar un proyecto que ya está hablado en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Bien, ¿por qué esta gente, por qué esta línea de cristianos está apoyando a Trump? Porque ellos pertenecen a una línea que se llama dispensacionalismo. ¿Qué es dispensacionalismo? Es cuando afirman que Dios ha empleado diferentes medios de administración, a través de sus planes en distintos periodos de la historia humana, y ellos dicen de que todo lo que es dispensacionalismo tiene que ver con esto de que Dios emplea medios de administración para hacerlo. Ahora, quiero simplemente, estoy prácticamente casi leyendo para no equivocarme. Y esta línea de pensamiento termina en un sionismo cristiano. ¿Qué es sionismo? Es apoyar la idea de un hogar nacional para los judíos. Desde 1948 ellos están apoyando esta idea para que los israelitas en definitiva tengan un hogar. ¿Cuántos viven hoy en Israel? Son 850.000 personas, no son más. Sin embargo, Israel tiene en vida a todo el mundo. Yo les mandé esta semana pasada también una información de la declaración del presidente, del primer ministro de Israel, en donde él habla de todo lo que ellos han logrado hacer. También les envié esta semana a ustedes información de todo lo que los judíos están haciendo, han hecho y están haciendo. No hay nada que nosotros tengamos en nuestras manos que no haya intervención judía. Nada, ni aún su teléfono, ni la ropa, ni los maquillajes de las mujeres. Nada, en todo, absolutamente todo, esta cantidad de personas que son pocas en relación a todo lo que hay en capitales del mundo, sin embargo, ellos han logrado cosas que nadie en el mundo ha logrado. Aún estaba leyendo hoy a la mañana, ellos lograron del aire rescatar agua. Así que imagínense ustedes el poder que tiene el pueblo de Israel, los judíos en el mundo entero. En definitiva, lo que está buscando esta línea es la restauración de Israel como poder político y Jerusalén como capital del Estado. ¿Para qué tiene que ver esto con la profecía bíblica? Porque esto es parte de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Ayer veíamos con mi esposa cómo el presidente Trump tiene aún estudios bíblicos en la Casa Blanca, una vez por semana,
tiene estudios bíblicos en la Casa Blanca. Todos los ministros están estudiando la Biblia. Hay un propósito detrás de esto y aquí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. El libro de Apocalipsis, donde nosotros acabamos de leer, habla de una serie de secuencias que van a empezar a producirse a partir de ahora. Dije a partir de ahora, no dije a partir de 3, 4, 5 años más, es a partir de ahora. Con esta declaración que él hizo, se abre ya una nueva etapa que empieza a producirse, llevamos a la presencia y a la aparición del anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? Un personaje que va a tener toda la gracia del mundo, va a ser un personaje que va a manejar todo lo que tenga que ver con magia, con esoterismo. Va a ser un hombre que va a venir y va a decir, yo tengo la solución a la paz del mundo. Y así se va a aparecer. Cuando este personaje aparezca y diga, yo tengo la solución para todo el mundo, tengan presente ustedes de que estamos parados frente al anticristo. Y él va a ejercer un buen poder durante 3 años y medio, pero después de 3 años y medio se va a desatar la gran guerra. Y la Biblia habla de que vamos a tener que ser marcados para poder llegar a comprar, vender, para poder trabajar. Y eso es básicamente poder renunciar a nuestras creencias cristianas. Ahora, ¿cuáles son? El primero de ellos, si hablamos de poder, en el capítulo 13, el primero de ellos es el poder que en el libro de Daniel, capítulo 7, es simbolizado por un cuerno pequeño y representa el papado romano. Dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, ¿sí? Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí cuando habla de esto, lo que está hablando es el papado romano. Se va a levantar. Y que ahora en el Apocalipsis, en el versículo 2, dice del capítulo 13, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. La participación de todo lo que tenga que ver con el papado romano va a ser cada día más fuerte, por lo menos en la primera etapa. Segundo poder, o segunda secuencia de poderes, versículo 11, cuando habla de que era un animal, la descripción de esto es que surge de la tierra, un lugar deshabitado, un continente con poca población. ¿De dónde surge? De Estados Unidos. Segundo lugar, tiene apariencia de cordero. Y esto es una clara referencia a Cristo. O sea, debía ser un poder con claras raíces cristianas, y Estados Unidos es una nación protestante. Tercero, dice, hablaba como dragón. Más allá de su origen cristiano, este poder sigue una agenda religiosa para cumplir los propósitos de la primera bestia, el dragón, perseguir a los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios. Empieza a haber a través de este gobierno, va a empezar a haber una persecución de cristianos. Y está claramente identificado, no solamente en Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel. O sea que los tiempos de paz que parecieran hoy que son tiempos de paz, no es otra cosa que una estrategia para poder reunir a todo el pueblo cristiano y saber dónde está. Ese es el tema y lo que se está persiguiendo. Por otro lado, impondrá un decreto que ordena la adoración religiosa al sistema representado por la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia? El papado. Se va a obligar en definitiva que todo vuelva para el lado del papado y todos adoren por esa línea. Sigue, impondrá una marca a todos aquellos que sigan este nuevo orden religioso y perseguirá de muerte a todos aquellos que estén en contra del dragón, la primera bestia, y de las decisiones impuestas por el poder político representado por esta segunda bestia del Apocalipsis capítulo 13.
Entonces queremos aclarar algo, y quiero aclarar algo en esta mañana. Es muy probable que bíblicamente la segunda bestia de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos. Porque ese país es un país con un poder político mundial que está llevando a cabo una agenda religiosa. O sea que lo que hoy estamos viendo que pareciera ser un triunfo, en definitiva, es toda una estrategia. ¿Para qué? Para llegar justamente al control total de la religión en todo el mundo. ¿De dónde tiene que nacer? Definitivamente de Estados Unidos. Por otro lado, es un plan que busca imponer un pensamiento religioso contrario al Dios verdadero y a todos aquellos que quieran seguir la doctrina pura de la Biblia. Hermanos, Satanás está detrás de todo esto. Satanás está detrás de todo este trabajo que se está haciendo y ha partido ya definitivamente y que se esperaba para muchos años posteriores la aparición de este pequeño cuerno, hoy ya se ha manifestado. O sea que ya Satanás se le ha dado autoridad para que empiece a mover todos sus hilos y de tal manera de que lleguemos a este estado en el cual nosotros tengamos que empezar a ser perseguidos. ¿De dónde va a arrancar? De la nación más cristianizada del mundo, Estados Unidos. Entonces, hermanos, si nosotros vemos todo esto, los hilos que se están moviendo para cumplir el propósito de perseguir y destruir al pueblo de Dios, entonces, ¿qué nos queda a nosotros para pensar? ¿Cómo debemos nosotros actuar? ¿Cómo debemos nosotros empezar a vivir? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros estamos formando a la gente? ¿Esta información nos está llegando a todo el pueblo cristiano? ¿Sabemos en qué tiempos estamos? Son preguntas que en definitiva yo creo que lo único que podemos decir, tenemos un pueblo que está totalmente ignorante de las situaciones que están pasando en el mundo. Y estamos tan confiados, estamos tan relajados viviendo la vida cristiana que nos vamos a sorprender. El problema es que la sorpresa que nosotros vamos a tener va a recaer directamente sobre nuestros hijos, no sobre los demás. Es tiempo de abrir nuestros ojos. En definitiva, yo quiero que en esta mañana ustedes abran nuestros ojos y los que nos están escuchando abramos los ojos. Dice el libro de Jeremías 5:1: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Nosotros, si queremos tener una idea clara de lo que está pasando en el mundo, tenemos que recorrer las calles de Jerusalén. Tenemos que empezar a mirar y tenemos que empezar a informarnos. Basta ya el tiempo en donde estamos ignorantes de estas cosas, porque todas las cosas tienen que pasar en Jerusalén. Dice el libro de Juan, capítulo 4, 35 a 38. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? No decimos nosotros muchas veces, no, al Señor Jesucristo todavía falta. Y vivimos así, de esa manera. Todavía falta. Y aquí os digo, dijo el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo esto? Que lo que han predicado durante tantos años los que estuvieron antes que nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a segar lo que ellos sembraron. ¿Así me entiende? Por muchos años hemos tenido hermanos que han muerto antes que nosotros y que predicaron el Evangelio y que sembraron una semilla en el mundo.
La responsabilidad que hoy nos toca a nosotros, antes de entrar en este periodo final de la historia, es recoger lo que ellos sembraron. O sea que si nosotros no estamos haciendo este trabajo, en realidad nosotros no estamos metidos dentro del proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios va a ser permitido que se desarrolle a tal punto que va a aparecer el anticristo, va a aparecer el gran dragón, van a aparecer todos estos sistemas. Pero nosotros también tenemos que entrar dentro del proyecto de Dios, porque paralelo a eso está el proyecto de Dios que nos dice: ustedes tienen que empezar a recoger la siembra que se hizo antes que ustedes. Es por eso que Él dice: y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Qué significa eso en la práctica? Tenemos que salvar gente del infierno. Tenemos que decirle que hay un camino distinto, que se viene una temporada difícil para la humanidad, que definitivamente estamos tan cerca del final de todos estos tiempos, que tenemos que empezar a recoger lo que otros labraron. ¿Qué dice Lucas 9:51? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando proféticamente hoy? El Señor Jesús está afirmando su rostro en el cielo para llegar a Jerusalén. Por eso es que está siendo preparada Jerusalén. De hecho, se viene dentro de poco tiempo. Y recuerden esto ustedes. Estoy hablando de poco tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Pero la mezquita de los musulmanes tiene que ser destruida para que en ese lugar sea levantado el templo de Salomón. El día que ustedes vean que la mezquita fue destruida, que está siendo bombardeada, que está siendo raída de ese lugar, tengan por seguro que ya definitivamente no hay más tiempo. Mateo 3:10. Y ya también el hacha, dice, está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el riesgo que estamos corriendo si nosotros no nos avispamos de las cosas que están pasando? Que podamos ser cortados y echados en el fuego. El hacha está puesta a la raíz. ¿Cuándo se coloca el hacha a la raíz de un árbol? Cuando el árbol ya no da fruto. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? Que nosotros demos frutos. No está pidiendo otra cosa, que demos frutos. Que hagamos el trabajo paralelo al trabajo que se está desarrollando y que lo está desarrollando Satanás. El problema es que si nosotros no somos capaces de hacer el trabajo paralelo, entonces nosotros nos quedamos atrás y el hacha está puesta a la raíz. ¿Para qué? Para cortar a todo el que no dé fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos que llevar nosotros? Recoger lo que otros ya sembraron. Entonces, no es solamente el hecho de decir vengo a la iglesia y busco de Dios todo lo que necesito, sino además de eso tenemos que meternos en el proyecto. Trump ha prendido la mecha. Se prendió la mecha. Ya está bien. Todo es cuestión de tiempo para que llegue al núcleo en donde tiene que explotar todo. Entonces, hermanos, creo que delante de nuestros ojos la profecía bíblica se está cumpliendo y que muy pronto, y lo aseguro, muy pronto Jesucristo tiene que volver a esta tierra. Y nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos y disponer nuestros corazones para entregar nuestra vida a Cristo. Basta ya el tiempo de vivir como religiosos, en donde todo nos es pesado. Cada acción, cada cosa que tenemos que hacer para Dios pareciera como que es pesado. Pues bien, para todo el que tome esa actitud, entonces el hacha está puesta en la raíz. Definitivamente hoy tenemos que no solamente
abrir los ojos, sino disponernos también a trabajar en paralelo con todo el plan y el desarrollo de este plan perfecto que Dios ha programado para la humanidad. Ya estamos en el final. Ya estamos en el final. Dispongamos nuestros corazones para que podamos entregar nuestra vida a Cristo y poder estar preparados para recibir a Cristo. Esto pareciera algo loco, ¿no? Dicen, no, ya está. Ya está. No hay más que esperar, simplemente trabajar fuertemente. Por eso les decía yo el viernes a ustedes, necesitamos armar el ministerio. ¿Por qué? Porque el año 2018 no va a ser un año para quien esté confiado. Es un año para quien tenga ganas de trabajar y tenga que trabajar. Tenga que trabajar. Porque si no, nos va a agarrar el sistema y nosotros nos vamos a encontrar con que vamos a perder, y vuelvo a recalcar, vamos a perder a nuestros hijos. Los vamos a perder, porque no los preparamos de acuerdo a todo el orden que Dios ha diseñado para esta vida. Amén. Levante su mano. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos mires. Aquí está tu fuego. Señor, está pasando algo que tú ya lo previste hace mucho tiempo atrás. Lo que nuestros abuelos decían, Señor, hoy ya nosotros lo vemos. Lo que ellos manifestaban, Señor, de que tú vendrías, ya nosotros estamos viendo, ya, Señor, el tiempo en el cual tú vas